estricta que se decidió hace 10 días y que en los hechos va a continuar por 4 días más, aunque se hayan anunciado algunas flexibilizaciones puntuales y ya desde el sábado se podría producir la apertura de los comercios en el horario que existía antes de la fase 1. Vamos a analizar el aspecto sanitario porque el fin de semana la agrupación de entidades sanatoriales le presentó una nota al intendente en la que precisamente le pedía la continuidad de la fase 1 para que diera el resultado necesario para la ciudad en el sentido de aplanar o achatar la curva de casos. Estamos en comunicación por Zoom con Mario Piastrellini, que es el gerente de AESA. Mario, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Mario, ¿cómo viste el anuncio del intendente en el sentido de la continuidad de esta fase 1 con alguna flexibilización muy puntual hasta el sábado, hasta completar los 14 días? Sí, yo quiero aclarar una cuestión que dijiste recién. Nosotros no le solicitamos nada al intendente. Nosotros en la nota manifestamos que adheríamos a la decisión que había tomado, nada más. Desde el punto de vista sanitario, nosotros no somos ni sanitaristas ni somos epidemiólogos. Esas instancias son de la esfera pública, están dentro de las estructuras de gobierno y son las que asesoran y las decisiones las toma el gobierno. Nosotros podemos, como siempre digo, podemos manifestar en la situación que estamos, podemos manifestar las necesidades que tenemos, podemos advertir ciertas cuestiones solicitando apoyos y solicitando lo que necesitamos para seguir siendo activos frente a la arrecio de la pandemia. Y en cuanto a esto, nosotros manifestamos que creíamos que era correcto la decisión que había tomado en cuanto a ir a fase 1 y prolongarla por el término de 14 días, hasta completar los 14 días, creyendo que, bueno, si se restringe la circulación y se logra el distanciamiento y medidas que tienen que ver con achatar la curva, íbamos a poner más cerca el número de casos diarios con la disponibilidad de servicios que nosotros estamos teniendo día a día. Es decir, Mario, la decisión del intendente fue previa. Ustedes lo que hicieron fue avalar esa extensión. Exacto. Y nosotros en la nota también expresamos que la debacle y la coyuntura es, por un lado, la saturación y probable colapso del los servicios de salud, que eso es una cuestión que nosotros estamos trabajando ya desde hace 2 semanas a sanatorios llenos y bueno, algunos pacientes por ahí hay que derivarlos o varios pacientes hay que derivarlos al sistema público y viceversa, y probablemente algunos pacientes hayan ido ya a otros sistemas sanitarios vecinos. En ese contexto era necesario que la medida se aplicara y nosotros la adherimos. Pero al mismo tiempo, nosotros notamos que la cuestión que resuelve o trata de dar paños fríos a la situación sanitaria, en otro sentido es la debacle productiva, comercial, en cuanto al cierre de la actividad industrial, comercial y de servicios. Y bueno, también hicimos recomendaciones en cuanto a que se podían tomar al mismo tiempo medidas que fueran en sentido de ir flexibilizando estas medidas paulatinamente y oportunamente para que el impacto no fuera tan severo en la esfera productiva económica. Mario, en la presentación que hizo el gobierno municipal se habló de una baja en el número de casos, en el número promedio en la ciudad. ¿Ustedes esperan que esta baja se profundice con esta vuelta a la fase 1 y que por lo tanto se alivie la situación de las clínicas y sanatorios?
es el objetivo de la medida. Esto lo vamos a ir viendo, la baja de número de casos, más o menos cuando se cumple un ciclo viral, que son los 14 días, ¿no? O sea que probablemente la baja de casos durante los fines de semana y los fines de semana largos como es este, uno ve siempre, y uno cuando analiza las curvas, es como que las curvas tienen no es un aumento parejo, sino que aumentan los fines de semana. Pareciera que los casos disminuyeran, pero lo que pasa es que lo que disminuye es el reporte de casos positivos o el número de hisopados. Entonces uno lo tiene que ver más alejado y lo tiene que ver más en el tiempo. O sea que nosotros a partir del fin de semana próximo, que se va a cumplir 14 días de la entrada en la nueva fase 1, seguramente ahí se van a ver probablemente caída en el número más sustancial si la fase 1 fue efectiva y se cumplió como se tenía que cumplir. ¿Cómo siguen trabajando hoy las clínicas, Mario? Como se venía describiendo en las últimas semanas, con un nivel de ocupación muy alto en los sectores COVID. Sí, estamos trabajando con una liberación de camas diariamente que son rápidamente cubiertas, hora a hora y minuto a minuto. Hasta ahora no hay colapso, pero sí hay signos de que estamos en una franja que cuando uno supera el 85 o el 90% de ocupación de camas, uno ya empieza a trabajar con una dinámica de disponibilidad que hay interferencias. Estamos dando un alta y a lo mejor están esperando por esa cama 1 o 2 pacientes, y bueno, si esto lo logramos sostener durante toda esta semana, esa dinámica, ¿no? De casi saturación, pero sin llegar a ella, y durante el fin de semana que viene empezamos a ver, o durante estos días empezamos a ver el efecto de la fase 1 en cuanto a bajar el número de casos, va a ser un alivio importante. Si eso no se ve, bueno, oportunamente lo manifestaremos y bueno, se tendrán que tomar las medidas de agilizar el corredor desde Río Cuarto hacia Córdoba. Pero bueno, esperemos evitarlo eso, ¿no? Claro. Mario, muchísimas gracias por este contacto con Mensaje Directo. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego. Mario Piastrellini, gerente de la agrupación de entidades sanatoriales de Río Cuarto, planteando que si bien no se está en un nivel de colapso, las clínicas siguen con un nivel de ocupación muy alto, casi de saturación, y esto a pesar de que el gobierno, cuando dio a conocer los números, habló de una baja muy importante en el promedio de casos diarios en Río Cuarto. Se pasó de 136 casos en promedio en la semana más complicada a 73 casos durante la última semana, y se espera que esta baja se profundice como resultado de esta vuelta a la fase 1. El gobierno entra en una etapa que es un desafío, ¿no? Veíamos la repercusión que tuvo la extensión de la fase 1 entre los comerciantes autoconvocados, esta advertencia de que podrían tratar de abrir de todas formas, y el gobierno se plantea ante un desafío que es la posibilidad de que algo que fue exitoso, como fue esta vuelta a la cuarentena estricta durante 10 días, tenga momentos de tensión en estos 4 días finales. Hay que ver cómo logra maniobrar la situación el gobierno municipal para que el costo político y para que el desgaste sea el menor posible. Todo dependerá de la repercusión, no solamente del cumplimiento, sino de la repercusión que tenga, por ejemplo, en los comerciantes, que incluso plantearon una fisura, una grieta con los representantes empresariales oficiales, llamémosle, nucleados en el centro empresario y que estuvieron allí en la conferencia de prensa. El gobierno ha llevado al límite la fase 1, es decir, los 14 días que se pide desde el punto de vista sanitario. Hay que ver qué consecuencias o qué costos tiene, por otro lado, por el lado de los efectos económicos y de la reacción de quienes padecen en carne propia esos efectos.
nosotros nos vamos y nos vamos a reencontrar este miércoles a las 12:30 aquí en Mensaje Directo como siempre. Chao, que tengan un buen día.